El amor engendra en la cintura solo el odio con que golpeamos el vientre de la amada con realidad de gozo. Sí, ¿cómo olvidar la lectura del poema La imposibilidad de salvar al amor, de Álvarez Baragaño? Ese mismo día aprendimos que él se aferraba a la llamada poesía surrealista, que se olvidaba de la rima, puntuación y métrica. Inventaba palabras, alteraba el uso de las mayúsculas y minúsculas, sumó fragmentos de otros textos. En fin, la poesía surrealista se cargó la lectura lineal del poema. Eso y más fuimos aprendiendo en aquel taller literario que llevó su nombre, José Álvarez Baragaño. José Álvarez Baragaño, Crónica de un taller. Primera parte. A nosotros nos venía bien aquella corriente poética, al menos para los que comenzábamos a enamorarnos, y quería enamorar con poesías. Así empecé a escribir versos repletos de palabras raras y a dármelas de poeta. Hasta que Juan René Cabrera me aclaró: usted escriba, pero no atente contra la poesía. Yo conocí a Juan René Cabrera, que fue el fundador del taller. Lo conocí en Palmira, precisamente en casa de amigos comunes. Y entonces Juan René hizo una labor de proselitismo cultural, literario, ¿no? Y entonces me dijo, yo le leí mis cositas ahí, imagínate tú, yo cuando que yo era un muchacho iletrado prácticamente, hacía mis décimas, mis redondillas y demás, pero te puedes imaginar, no con la calidad que luego uno va adquiriendo con el tiempo, con la experiencia, con los estudios y demás. Y coincidimos en casa con unos amigos en Palmira, en la calle Máximo Gómez. Y entonces Juan René me dijo, ¿quieres participar en un taller que yo tengo? Era el año 60 y pico largo, porque bueno, Álvarez Baragaño murió en 1962. Luego comencé a venir hacia el fuego y aquello para mí fue una experiencia tremenda porque ¿qué es lo que sucede? Que coincidió también que comienzo a trabajar en la radio, a escribir para la radio en el año 1968 y se ligaron las dos oportunidades. Gracias a Humberto Albanés López comencé a trabajar en la radio cuando la radio estaba donde está Guiñol de Prado. Y entonces hubo esa combinación entre el taller Álvarez Baragaño, Juan René Cabrera, que fue como un maestro, un tutor de todas estas cosas, y Albanés, que se consolidó, o sea, una simbiosis desde el punto de vista literario, lo cual les agradezco eternamente todo lo que hicieron por prepararme, por lograr que lo que hiciera tuviera la calidad más o menos aceptable. Nos reuníamos ahí en el taller que era ahí en la calle Santa Isabel, cuando eso estaba Roberto García, creo que era la biblioteca, ¿no? Y ahí nos reuníamos los domingos y ellos leíamos lo que habíamos hecho, ellos nos daban criterios. Había algunos que eran más delicados a la hora, porque yo era una ignorante cuando llegué ahí. Yo no tenía conocimiento de las formas literarias, de lo que era una décima, lo que era un soneto. Y ellos me enseñaron, se lo agradeceré siempre. Pero después la vida me llevó por otros derroteros y no pude practicarlo. Y ya íntimamente, sí, yo tengo cientos de poemas, pero publicarlos y eso no. Y entonces ahí te daban después uno leía el poema, que a veces puede haber sido, no sé, recuerdo alguno que hice en esa etapa, y entonces me acuerdo siempre que René Cabrera era el más convincente, pero a la vez era muy dulce a la hora de decir. Él me decía a mí, tú eres lírica, tú tienes que escribir sobre el amor, me decía él. Ahí nos reunimos varios compañeros, ahí estaba Mariano Ferrer Miranda también, otros intelectuales, ahí fue también Ricardo Yabuno Fernández, que fue una figura también imprescindible, y junto con Juan René Cabrera, que tenía una excelente biblioteca, paseábamos, fue un aprendizaje increíble.
entrar en un mundo que para mí era desconocido, porque yo lo que había leído era algunos libros Santiago, la revista Bohemia, que cuando yo traía una información tremenda, con casi 300 páginas, que mi hermano y yo aprendimos a leer precisamente con la revista Bohemia y demás. Pero nos fuimos adentrando de ese mundo fabuloso, de ver a Hiperia de Cerquera a lo más, de acercarnos a otros poetas, a otros intelectuales. Y verdaderamente yo creo que el taller Álvarez Baragaño fue la génesis de muchos trabajos culturales, porque además Juan René Cabrera Padrón, a través del taller de Álvarez Baragaño, fue el iniciador o uno de los iniciadores, para no ser absoluto, de los talleres literarios, que se convirtieron luego en una fuente importantísima para el surgimiento de intelectuales, cienfuegueros y cubanos. Creo que verdaderamente fue el horno donde se coció precisamente la intelectualidad cubana. Eso me dio un arma, me dio la posibilidad de poder incluso, jamás en la vida yo he publicado nada ni nada, como te dije, ese poema que mandé al periódico cuando comenzó, pero me ha servido para, incluso yo misma a veces me sorprendo haciendo un soneto, y los únicos aprendizajes que yo tuve fueron los que me impartieron Cabrera, Hiperia de Cerquera, Florentino Morales, bella persona, y creo que eso me ayudó mucho. Todo lo que uno aprende le sirve en la vida, aunque no lo practique, pero lo tiene ahí escondido y le sirve para manifestarse. Pero, ¿quién fue Álvarez Baragaño y qué valía tienen sus poemas como para abrir un taller literario con su nombre? Directamente Cienfuegos no tuvo vínculos con el poeta pinareño de la llamada Generación del 50. Nacido en Vuelta Abajo en 1932, a partir de Cambiar la vida, su primer poemario publicado en París en 1952, cuando tan solo tenía 20 años, Baragaño despertó bríos en jóvenes como él que intentaban escribir poesía vanguardista, si se quiere, pero sin echarle muchas ganas a los tecnicismos de la métrica o a palabras convencionales. Juan René nos acercó a la vida y obra de Álvarez Baragaño, y hay que señalar algo. Cuando aquello no habían publicaciones, o sea, no había muchas publicaciones que hablaran o que publicaran la obra de Álvarez Baragaño. Se acercaba, Juan René hacía un esfuerzo, buscaba, encontraba, pero cuando aquello no había las redes sociales, no estaba internet, no se podía buscar algo que nos diera más información sobre Álvarez Baragaño. Se hablaba de las características personales de Álvarez Baragaño, que murió con 30 años, nació en el 32 y muere en el 62, pero verdaderamente fue un horno para cocer a futuros intelectuales, o sea, para hacerlo, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Yo me acuerdo que el primer poema que yo escribí lo escribí a los 9 años, porque me salía así, pero imagínate, sin conocimientos ninguno, escribía lo que me venía a la mente. Y después, incluso estando ya en el taller, que fui conociendo algunas técnicas, la parte técnica, porque la parte el sentimiento no se puede fabricar. Uno lo que hace es acoplarlo a la técnica, a los conocimientos técnicos. Y yo empecé a superar eso y aprendí, por ejemplo, de no repetir una misma palabra en una misma estrofa, ni incluso en un mismo poema. Todas esas cosas me enseñaron. Me acuerdo que el primer poema lo mandé a la segunda edición del periódico 5 de septiembre, cuando el periódico comenzó aquí en Cienfuegos, y me lo publicaron en una sección que se llamaba Escrito con Amor. Me publicaron ese poema. ¿Y lo recuerdas? Sí, cómo no, ese sí lo recuerdo. Porque a veces uno escribe y después cuando el tiempo pasa, uno se olvida de eso. Y cuando lo retoma a veces uno dice, porque uno no se acordaba, pero sí, ese está ahí como una muestra. ¿Y me lo dices? Ay, sí, cómo no. Dice, aquella noche, ¿recuerdas? Había frío. Sin embargo, tus manos eran tibias y tus ojos 2 chispas ambarinas. Hurgabas en mi cuerpo con tal sabiduría. Decías tantas cosas cerquitas de mi oído. Aquella noche, ¿recuerdas?
todos fueron tus cómplices. El silencio, la noche, las estrellas, que no pude negarme a tus reclamos y dejé, cual paloma candorosa, la cera de mi cuerpo entre tus manos. Recuerdo detalles que aprendimos. Juan René nos decía que la poesía se hunde en las raíces de su época, que por su contenido se agrupaba en poemas épicos, bucólicos, líricos o dramáticos, pero en cuanto a la conmoción que siente el hombre, los temas se repiten: muerte, amor, honor, naturaleza, familia, injusticia. Pero la mayoría de nosotros seguía con la mirada fija en los poemas de amor. Más allá del proceso pedagógico, el taller literario Álvarez Baragaño sirvió para democratizar valores de la literatura cienfueguera que nunca antes se habían dado a conocer. Nuevos detalles en el siguiente capítulo de Semilla Nuestra.